La pelea soñada por fin es oficial. Gervonta Davis enfrentará a la leyenda de 8 divisiones, Manny Pacquiao, en un enfrentamiento generacional de gran envergadura. Pero una cláusula de peso oculta podría quitarle a un peleador su arma más poderosa antes de la campana inicial. Quédate conmigo para ver a quién le afecta y por qué podría decidir la pelea. Así están las cosas ahora. Gervonta Davis y Manny Pacquiao. Dos nombres que juntos hacen que los fans del boxeo dejen de escrollar. Empecemos con quien más presiona por ello, el propio Pacquiao. Manny Pacquiao, una leyenda viviente y el único campeón mundial en 8 divisiones, ha fijado sus ojos en Gervonta Davis. Pero no solo dice peleemos, pone condiciones. Pacquiao ha desafiado a Davis con una demanda clave: pelear a 145 o 147 libras. Eso no es poco pedir. Es pedirle a Tank dejar las categorías donde ha dominado a rivales por más de una década. Su equipo lo viene diciendo abiertamente, en público, desde hace meses. Sean Gibbons, asesor de largo plazo de Pacquiao y director de operaciones de Manny Pacquiao Promotions, ha sido la voz de toda esta búsqueda. Gibbons ha explicado por qué esta pelea tiene sentido sobre el papel, señalando los estilos, el reconocimiento, el dinero. Ha llamado a Davis un peleador que presiona los botones y dijo que los dos se complementan muy bien físicamente, siendo ambos de la misma altura con alcance idéntico. Incluso lo llamó la pelea soñada, porque por primera vez en mucho tiempo, Pacquiao sería realmente el hombre más grande en el ring. Ahora voltea al lado de Davis. Su equipo no ha cerrado la puerta, para nada. El entrenador Calvin Ford, en la esquina de Tank desde que Davis era casi un niño, ha hablado sobre un regreso al ring que está en el horizonte, diciendo volverá a estar en la mezcla, y que Tank ha estado haciendo esto desde que tenía 7 años de edad. Ese no es un hombre alejando a su peleador de las grandes peleas. Es un entrenador preparando el terreno. Y luego está Robert García, entrenador de algunos de los nombres más grandes del deporte, quien desde afuera llamó a esto una pelea enorme y dando su pronóstico del ganador. Cuando entrenadores ajenos a la pelea empiezan a elegir ganador en público, eso te dice algo sobre cuán real se ha vuelto la conversación en los círculos del boxeo. Son 3 bandos distintos: el equipo de Pacquiao, el de Davis y voces respetadas de otras partes del deporte, todos hablando de esta pelea como si no fuera cuestión de sí, sino de cuándo y a qué peso. El boxeo podría enfrentarse a una de las peleas más comentadas de los últimos años. Aquí está lo que lo hace aún más jugoso. La solicitud presenta un enorme desafío para Davis, quien forjó su carrera en pesos más bajos, brillando en 130 y 135 libras, con un poder de knockout formidable. Pacquiao no está ofreciendo un peso acordado de cortesía. Le pide al campeón ligero, naturalmente más pequeño, entrar en territorio donde Pacquiao, a pesar de su propia edad, ha pasado sus últimas peleas como un auténtico welter. Y la respuesta de Davis no se rió de la idea. Según reportes de su campamento, a Tank le han planteado la idea y no la ha rechazado del todo. De hecho, volviendo a cuando Pacquiao comenzó a bromear sobre su regreso, un enfrentamiento con Tank ha sido flotante desde que Pacquiao comenzó a bromear sobre su regreso en 2023, con Pacquiao incluso sugiriendo un peso acordado de 145 libras para atraer al campeón de peso ligero de la WBA. Esa no es una idea nueva que alguien preparó este año. Esto lleva años cocinándose, con ambos bandos rondándose, ambos lados públicamente interesados, y ningún lado dispuesto a ser el que parpadee primero en los términos. Gibbons ha sido franco sobre lo cerca que han llegado antes. Ha admitido que estuvieron cerca en un momento de pelear con Davis, que hablaron, pero no lograron acordar un par de puntos, y el momento no fue el correcto. Así de claro, habla un promotor cuando un trato casi se concreta, y el momento sigue casi alineándose. Gibbons expuso el plan claramente: si Pacquiao superaba a su oponente y Davis superaba al suyo, esa es la pelea. Lo dijo simple: cuando Manny tenga el cinturón welter, sería un gran regalo de cumpleaños 47 hacer esta pelea. Una pelea marcada por un cumpleaños y por la historia, alrededor de dos pegadores que, según su propio relato, a los aficionados les encantaría ver. Así estamos, una leyenda con una petición muy concreta. Un artista del knockout cuyo campamento no ha dicho que no. Asesores en público llamándolo la pelea soñada. Entrenadores tomando partido en público. Y un historial de negociaciones que han llegado lo suficientemente cerca como para tocarse antes. La pregunta ahora no es si la gente quiere esta pelea. Claramente lo hacen. La pregunta es, ¿qué costó llegar hasta aquí? Y esa historia empieza con el hombre que salió del retiro por un pedazo más de historia.
Para entender por qué Pacquiao está siquiera en esta conversación, tienes que retroceder a por qué se volvió a poner los guantes en primer lugar. Manny Pacquiao terminó su hiatus de 4 años del ring, frente a Mario Barrios, por el título welter de la WBC, en lo que fue su primera aparición desde una derrota en 2021 ante Yordenis Ugas. 4 años fuera, una derrota como su último recuerdo en el ring. La mayoría de los peleadores en esa etapa simplemente se retiran. Pacquiao no. Había preguntas sobre la decisión de Pacquiao de regresar a la edad de 46 años. Preguntas comprensibles. El boxeo no perdona a los peleadores de 40 y menos a los que rondan los 50. Pero Pacquiao nunca realmente ha operado según las reglas normales del deporte. Campeón mundial en 8 divisiones desde peso mosca hasta super welter, Pacquiao fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo. 8 divisiones. Nadie más en la historia del deporte ha hecho eso. Cuando un peleador con ese historial decide que le queda una pelea más, la gente presta atención. La pelea contra Barrios no fue como el regreso de película que todos esperaban. Pacquiao se quedó corto al intentar recuperar un título a la edad de 46 años, con Mario Barrios reteniendo el campeonato de peso welter de la WBC después de un empate por mayoría. Sin narrativa de robo, sin desastre limpio, solo un empate. Competitivo. Bastante bueno para demostrar que aún merecía el ring frente a un campeón mundial reinante, pero no tanto como para completar el cuento de hadas. Y ese empate se convirtió en el trampolín para todo lo que vino después. En lugar de irse con una historia de bueno, al menos lo intenté, Pacquiao se alejó de ese ring más convencido que nunca de que no había terminado. En la previa a esa pelea, Pacquiao mostró interés en un combate con Davis, pero dijo que Tank debe aceptar un peso convenido de 145 libras como mínimo. Incluso antes de saberse el resultado de Barrios, la pelea contra Davis ya era el objetivo del otro lado. ¿Qué lo impulsa a esta edad, cuando otros boxeadores ya entrenan a sus hijos, en lugar de entrenarse a sí mismos? Historia. Historia real y medible. A los 47 años, persigue la historia intentando romper su propio récord como el campeón welter más longevo. Ya posee ese récord. Está intentando extenderlo contra sí mismo, lo cual es una extraña forma de motivación, pero es real y ha impulsado cada decisión que su equipo ha tomado desde el empate de Barrios. Esa determinación explica por qué la persecución de Davis nunca murió del todo, incluso con otros grandes nombres en escena. Porque justo al lado de la persecución del récord siempre estuvo el fantasma de Floyd Mayweather, acechando el regreso de Pacquiao. Pacquiao ha esperado más de una década por una revancha contra Mayweather, y aunque ha estado cerca de suceder, esa pelea no sucederá hasta el 2027 como muy pronto. Una década esperando una secuela que sigue alejándose más. Por un tiempo, la revancha con Mayweather parecía real. Pacquiao mismo dijo a la prensa que había pláticas activas, diciendo hay muchas negociaciones en curso en este momento y que simplemente estaba esperando la palabra final para fijar una fecha. Parecía, por un tiempo, que Davis podría ser relegado al segundo plano, mientras Manny perseguía el mayor pago de nostalgia en su lugar, excepto que esa revancha ahora ha encontrado exactamente el tipo de turbulencia que sigue descarrilando toda conversación sobre la pelea más grande del boxeo. Problemas legales. Varias batallas legales de Mayweather descarrilaron la pelea, pues lo demandaron por incumplimiento de contrato en sus próximas peleas, y presuntamente tomó pagos anticipados sustanciales antes de abandonar el acuerdo. Con ese desorden sin resolver, es poco probable que Mayweather pueda competir este año, mientras busca resolver sus problemas legales pendientes. Así que la puerta de Mayweather, apenas entreabierta, volvió a cerrarse de golpe. Y cada vez que se cierra de golpe, el nombre de Davis vuelve directo a la cima de la lista de Pacquiao. Gibbons más o menos lo ha confirmado. Incluso con Mayweather rondando cerca, en el momento en que esas conversaciones se estanquen, Davis vuelve a ser el plan A, no el plan B. También hay una pieza más discreta en este rompecabezas. Pacquiao no solo está peleando, está construyendo. Pac-Man lanzó su promoción de pelea en Estados Unidos, originalmente establecida en 2006 como MP Promotions, y ahora renombrada Manny Pacquiao Promotions, rumbo al mercado estadounidense. Una leyenda construyendo su propia empresa promocional mientras aún está activa como peleadora es raro. Te dice que está pensando en su legado en 2 frentes a la vez. Lo que hace en el ring y lo que deja atrás fuera de él. Una pelea espectacular con el mayor artista del knockout en el deporte. Sería el vehículo perfecto para lanzar a ambos. Y se mantuvo ocupado mientras las grandes peleas seguían estancadas. En lugar de sentarse esperando a que la situación legal de Mayweather se resolviera, o a que la situación de Davis se aclarara, Pacquiao participó en una exhibición contra el veterano ruso
Ruslan Provodnikov, una pelea más de nostalgia y espectáculo que de rankings mundiales, solo para mantenerse afilado y en el ojo público. Es la jugada de un peleador que no piensa desvanecerse tranquilo en el retiro, mientras el deporte decide con quién puede pelear a continuación. Esa es la mitad de la ecuación de Pacquiao, una leyenda sin nada más que demostrar estadísticamente, persiguiendo un récord que solo él puede romper. Una revancha con Mayweather que sigue cayendo por su propio peso legal y volviendo a girar, una y otra vez, hacia el único hombre que su equipo sigue nombrando como el oponente de ensueño, Gervonta Davis. Lo que nos lleva al otro lado de esto, porque si Pacquiao es la constante, Davis ha sido cualquier cosa menos predecible. Si la historia de Pacquiao se trata de perseguir una página más en los libros de historia, la historia de Davis se trata de un peleador que ha pasado la mejor parte de 2 años, demostrando que domina a todos, menos a sus propias circunstancias. Comienza con el currículum, porque es la razón por la que el equipo de Pacquiao sigue volviendo a él. Tank Davis es uno de los artistas de knockout más viciosos y peleadores más entretenidos del boxeo, con récord de 30 victorias, 0 derrotas, 1 empate y 28 knockouts. 30 victorias, 28 de ellas por nocaut. Ese porcentaje explica el atractivo real de esta pelea. Más allá de la nostalgia, no son dos nombres antiguos cobrando un cheque, es una leyenda contra un finalizador. Pero el 1 en ese récord, el empate, es donde las cosas comienzan a complicarse y es la pelea que más define su carrera reciente, más que esos 28 knockouts. Su última pelea fue contra Lamont Roach, terminando en empate. No una pérdida, no una victoria. Un empate que una gran parte del mundo del boxeo sintió que debería haber ido de otra manera. Muchos creen que Roach venció a Tank en aquel empate mayoritario, y aunque no se llevó el título de Davis, The Reaper dio una actuación que lo hizo estrella de eventos principales. Ese resultado hizo algo interesante. No solo le costó a Davis ganar limpio en el papel, le costó el aura de invencibilidad que había definido su carrera hasta ese momento. Como dijo un promotor cercano al tema, Gervonta fue expuesto un poco y tuvo una mala noche contra Roach, y el brillo se ha apagado un poco. Eso es algo brutal de escuchar sobre un peleador que fue, hasta esa noche, considerado casi intocable. Y aquí es donde la historia se aleja completamente del ring, porque desde ese empate, Davis en realidad no ha vuelto a pelear, ni una sola vez. La razón no es la falta de oponentes que se alinean, es todo lo que sucede fuera de las cuerdas. Primero vino la exhibición fallida, sin victorias desde su última pelea real. La única acción de Davis desde entonces ha sido el empate contra Roach, con problemas legales que continúan interponiéndose en el camino de su regreso. Hubo un combate de crossover planeado contra Jake Paul, una pelea que lo habría mantenido activo y su nombre en los titulares incluso sin un título mundial en juego. Eso se vino abajo. Una pelea propuesta con Jake Paul fue programada pero fue cancelada después de que Davis fue acusado por su exnovia de agresión agravada y encarcelamiento falso. Eso fue solo el comienzo. Las cosas se intensificaron. Davis fue arrestado en el sur de Florida bajo cargos de agresión, encarcelamiento falso e intento de secuestro relacionados con una presunta incidente. Acusaciones graves, lo suficientemente graves como para que los propios organismos rectores del deporte tuvieran que responder. La WBA le quitó su título de peso ligero y lo dejó con el estatus de campeón en receso. Piensa un momento en lo que eso significa para un campeón. No lo despojaron del todo. Derrotado en el ring, destronizado por otro peleador, está en el limbo, reconocido como el mejor en su categoría de peso, técnicamente, pero marginado por su propia organización, por lo que pasa en su vida personal, no en la profesional, y no se ha aclarado rápidamente. Davis es buscado por las autoridades de Maryland por presuntamente violar su libertad condicional tras su arresto, con una orden judicial en vigencia, y aunque sus abogados pidieron revocarla, se lo negaron, así que la orden probablemente sigue vigente. Una orden activa no es rumor, ni teoría de fans, una entrada real en una base de datos de juzgado de condado que se cierne sobre cada conversación sobre su regreso. Davis es buscado por las autoridades de Maryland tras presuntamente violar su libertad condicional cuando fue arrestado, por presuntas acusaciones de violencia doméstica. Cada promotor, cada red, cada equipo de oponentes tiene que tener en cuenta esa realidad en cualquier acuerdo que intenten. No puedes montar un pago por evento con un peleador que tal vez no presentarse legalmente. Y aún así, esta es la parte que mantiene viva la conversación sobre Pacquiao en lugar de muerta,
Davis sigue hablando como un hombre que espera plenamente pelear de nuevo, y pronto. Se le han propuesto varios oponentes posibles solo dentro del propio escalafón de la WBA. Le quitaron su título de peso ligero de la WBA y nombrado campeón en receso. Pero reportes sugirieron que competiría nuevamente en algún momento y si regresara, se le había ordenado enfrentar al número 1 de la WBA, Floyd Schofield. Él no aceptó ese combate tampoco. Está buscando un regreso, aunque después de rechazar una oportunidad de recuperar su título de peso ligero de la WBA contra Schofield. Una pelea por título mandatoria y Tank la rechazó. Ese no es el movimiento de un peleador desesperado por pelear. Eso es un peleador y un equipo esperando algo más grande. Algo como una leyenda con 8 títulos mundiales a su nombre. También ha hecho titulares llamando a nombres que nada tienen que ver con su propia categoría de peso, en absoluto. Se reportó que el operador nacido en Baltimore no pelearía este año, en cambio declarando que su regreso tendría lugar a principios de 2027, pero Davis luego pidió un enfrentamiento bizarro con el recién coronado campeón de peso gallo de la WBA, Jesse Bam Rodríguez, quien respondió simplemente, está bien, hagámoslo. Un peso gallo, un peleador que compite unas 17 libras menos que él. Si Davis se atreve a llamar públicamente a alguien mucho más pequeño solo por titulares, eso te dice algo sobre su gusto por el espectáculo más que por la convención. Exactamente el mismo apetito que hace que un salto a peso welter contra Pacquiao sea, al menos plausible en su propia mente. También ha habido habladurías de un revancha más cerca de casa. Los reportes indicaron que Davis estaba en pláticas avanzadas para pelear la revancha con Isaac Pitbull Cruz en 140 en vez de 135, con un informante diciendo que esperaba que sucediera y muchos creyendo que Cruz le dio al hombre de Baltimore una de las pruebas más duras de su carrera profesional. Subir hasta las 140 libras para esa revancha sería en realidad un punto de datos significativo para el campamento de Pacquiao, una prueba de que Tank estaría al menos dispuesto a salir de su zona de confort en peso. Así que aquí está la mitad de la historia de Davis. Un peleador con poder de knockout que lo hace uno de los nombres más temidos en el deporte. Un empate que resquebrajó su aura de invencibilidad. Una nube legal que lo ha mantenido fuera del ring durante lo que se aproxima a 2 años. Y corriendo debajo de todo esto, un patrón de rechazar peleas menores mientras deja la puerta abierta para las más grandes. 2 peleadores. 2 razones muy diferentes para estar disponibles para una pelea de superfiguras. Uno persiguiendo un récord, uno intentando escapar de su propia situación legal el tiempo suficiente para sacar provecho de su nombre. Y en algún lugar, entre esas 2 historias, es donde la pelea de Pacquiao realmente vive. Sí, el apetito existe en ambos lados. ¿Por qué esta pelea realmente no ha pasado aún? La respuesta no es falta de interés, es una acumulación de obstáculos que llegan siempre en el peor momento posible. Empecemos con el asunto del peso, porque es el obstáculo técnico más grande en toda la negociación. El equipo de Pacquiao ha sido consistente e inflexible en esto desde el principio. El filipina no está dispuesto a aceptar la pelea bajo ninguna condición que no sea un peso mayor al que domina el estadounidense. Y el equipo de Davis sabe exactamente qué está pidiendo. Pacquiao ha peleado exclusivamente como welterweight desde 2009, mientras que Davis ha peleado solo, una vez sobre el límite ligero en años recientes, un knockout contra Barrios. Ese único dato, una sola pelea a un peso más alto, años atrás, es básicamente todo el argumento de por qué Davis podría lograr esto físicamente. Es poca evidencia para una superpelea armada, alrededor de la insistencia de Pacquiao en 145 o 147. Luego está el problema del calendario, que ha sido tan dañino como el debate del peso. Cada vez que el equipo de Pacquiao despeja espacio para una pelea con Davis, el lado de Davis termina ocupado en otro lugar, generalmente por algo, fuera del ring completamente. Y cada vez que el lado de Davis se calma lo suficiente para hablar de fechas de pelea, Pacquiao termina persiguiendo a Mayweather en su lugar. Mira, cuántas veces este calendario ha cambiado. En una etapa, fuentes cercanas hacia la situación tenía esto calculado para alrededor del cumpleaños de Pacquiao, enmarcado casi como un regalo para sí mismo. Luego pasó esa ventana. Luego la conversación cambió a Pacquiao enfrentándose al campeón de la OMB Rolly Romero en su lugar, como un plan B, por si Davis no estaba listo.
Si Davis rechaza la oferta, el filipinense ya estaba considerando un plan alternativo: enfrentarse a Rolly Romero, el campeón actual de la OMB, lo que también podría garantizar espectáculo y medios de comunicación. Ese combate contra Romero casi sucede también, y te dice mucho sobre cuán frágiles son realmente todos estos planes de Superfight en esta era del boxeo. Al inicio parecía que el próximo rival de Romero sería contra Pacquiao después del controvertido empate del superestrella filipinense contra Barrios, con el asesor de siempre de Pacquiao, dijo a la prensa en octubre pasado que un combate con Romero era probable que tuviera lugar a principios de 2026. Probable, no confirmado. Y, seguro, el combate no se materializó y Pacquiao presionó por una revancha contra Mayweather en su lugar, con rumores de una revancha contra Barrios también cancelada. Así que el patrón aquí es casi cómico si no fuera tan frustrante para los aficionados. Cada camino hacia adelante para Pacquiao sigue siendo abandonado en favor de una opción más brillante, y cada opción más brillante sigue colapsando bajo su propio peso. Mientras tanto, del lado de Davis, el calendario sigue siendo consumido por trámites legales, no por rivales. Cada vez que surge un combate, se pone sobre la mesa, ya sea con Schofield, con Cruz o con Haney, siempre aparece algo fuera del ring que interviene. Antes de que la tinta toque el papel, tomemos la situación de Haney, que en un momento parecía ser la versión más realista de Davis, realmente subiendo de peso. Parecía que el nuevo favorito para enfrentarse a Tank era el campeón welter de la OMB Devin Haney, tras que ambos, según reportes, estuvieran en negociaciones, y Haney se coronó campeón welter de la OMB con una victoria sobre Brian Norman Jr., y un enfrentamiento contra Davis, potencialmente viendo a Tank competir en las 147 libras por primera vez, tras haber tenido anteriores reinados mundiales desde superpluma hasta superligero. Ese es el mismo modelo que el campamento de Pacquiao necesita ver, prueba de que Davis realmente iría a 147. Por un tiempo, parecía algo probable, pero luego, como todo lo demás en esta larga saga, se estancó otra vez. Devin Haney ahora está buscando pelear contra Shakur Stevenson o Keyshawn Davis este otoño, después de que Al Haymon le dijera que Gervonta Davis no estará disponible para pelear hasta principios de 2027. Principios de 2027. Ese es el número que sigue surgiendo desde múltiples rincones del deporte. Ahora, y ya es casi un consenso entre la gente más cercanas a la situación de Davis, se ve cada vez más probable que regrese a principios de 2027. Incluso otros campeones que lo rodean para una pelea ya aceptan ese plazo. Una pelea por el título welter de la OMB contra Devin Haney se rumoreaba, pero finalmente eso se vino abajo el camino después de que el padre y entrenador de Devin anunciaran que Davis no podrá regresar hasta el primer trimestre de 2027. Es un año calendario completo, o casi, de Davis simplemente no estando disponible para nadie, ni Schofield, ni Haney, ni Cruz, y por una extensión, y Pacquiao tampoco. Hay un hilo legal por debajo de todo esto, que es fácil perder de vista entre tanta charla de peleas. Así que vale la pena aclararlo. Lo último del registro judicial del condado de Baltimore muestran una orden de arresto activa para Davis, y si es capturado, será mantenido sin fianza. Eso no es una nota al pie. Ese es el variable más importante en si alguna versión de esta pelea contra Pacquiao o cualquier otro puede realmente construirse, comercializarse y ponerse en un póster, e incluso dejando la nube legal completamente de lado. El lado comercial del boxeo tiene sus propias prioridades que ocupan el calendario. Las cadenas y promotores tienen otras tarjetas que llenar. Premier Boxing Champions se ha dirigido hacia el verano con la intención de coronar a un campeón de 3 divisiones y presentar una serie de peleas atractivas, trayendo al antiguo campeón de welter de 3 títulos, Errol Spence Jr. de un paréntesis de casi 3 años. Cada gran fecha en el calendario que no está reservada para Davis o Pacquiao es una fecha que empuja su eventual encuentro más hacia el futuro. Pacquiao, por su parte, no ha estado inactivo esperando a que Tank resuelva su situación. Su exhibición contra Provodnikov le dio actividad, relevancia y una razón para seguir afilado, prueba para cualquier futuro rival, Davis incluido, de que todavía está entrenando como un hombre que espera una pelea real, no una gira de despedida. En resumen, una exigencia de peso que esto requiere que Davis abandone por completo la división que ha dominado, un elenco rotativo de
oponentes alternativos en ambos lados, consumiendo espacio en el calendario. Una situación legal que ha mantenido a Davis fuera de cualquier ring durante casi 2 años y ahora tiene a la gente del deporte preparándose para un regreso a principios de 27 como muy pronto, y un calendario comercial lleno de otras tarjetas destacadas compitiendo por los mismos fines de semana de pago por visión. Nada de eso ha matado la idea. Si acaso, la charla constante, los casi fracasos constantes, el interés público constante de ambos lados. Eso es exactamente por qué esta conversación se niega a morir sin importar cuántas veces las piezas no logran encajar, lo que nos trae a dónde están las cosas realmente hoy. Entonces, después de todo eso, las demandas de peso, las batallas legales, las peleas alternas colapsadas, el ajedrez del calendario, ¿cuál es realmente el panorama de cara a la segunda mitad de este año? Pacquiao sigue haciendo exactamente lo que ha hecho desde el empate de Barrios: mantenerse ocupado, mantenerse visible y mantener la puerta abierta. Su exhibición contra Provodnikov le dio una razón para mantenerse en forma sin comprometerse a un campamento de entrenamiento completo contra un oponente vivo. Aunque no fue una pelea oficial, el enfrentamiento tuvo un interés significativo debido a sus legados, con la estrella filipina, ampliamente considerada como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, regresando después de una carrera destacada por títulos mundiales en 8 divisiones de peso diferentes. Ese es el modo en el que el equipo de Pacquiao se ha instalado: mantenerse activo, mantenerse frente a los aficionados, mantener viva la búsqueda del récord y dejar que la situación de Davis se resuelva por su propia cuenta en lugar de forzar un mal acuerdo. Gibbons ha dejado claro repetidamente que una oportunidad de título sigue siendo el objetivo final y que el campamento de Pacquiao considerará lo que se presente, siempre y cuando lo mantenga avanzando hacia ese récord de libro de historia. Del lado de Davis, el panorama es más turbio, pero no está muerto. Ha hablado de querer un combate lo mejor contra lo mejor para cerrar su carrera. El tipo de encuadre que solo tiene sentido si estás pensando en peleas por legado, no calentamientos. Incluso un rival campeón ha predicho públicamente que será él quien envía a Tank a la jubilación, diciendo: planea pelear conmigo como su última pelea antes de irse por la puerta. Ocurra o no ese enfrentamiento en particular, te dice que Davis mismo está hablando exactamente en el lenguaje de un peleador, pensando en un oponente final y definitorio. El lenguaje exacto que ha mantenido el rumor de Pacquiao circulando durante años. Pero la dura realidad, repetida ahora por múltiples personas cercanas a la situación, es que el calendario de Tank está esencialmente congelado hasta que el lado legal de su vida se resuelva. Le han dicho que no estará disponible para pelear hasta principios de 2027. Eso no es un promotor evadiendo una fecha. Es el cronograma que su círculo cercano ya está manejando. Y ese cronograma en realidad se alinea, curiosamente, con la otra superpelea que ha estado pendiente sobre Pacquiao todo este tiempo: la revancha de Mayweather, que Pacquiao ha esperado más de una década. Tampoco se espera que ocurra antes del año 2027, como muy pronto. Así, las dos grandes peleas que le quedan a Pacquiao, el duelo soñado con Davis y la secuela con Mayweather, silenciosamente han derivado hacia el mismo horizonte distante. En la práctica, esto significa: nadie involucrado se ha alejado de la idea. No Pacquiao, quien sigue nombrando a Davis como su oponente preferido cada vez que un reportero pregunta. No Davis, que sigue hablando como un boxeador en busca de su gran victoria final. No los entrenadores y asesores en ambos lados, quienes siguen describiéndola como la pelea que el boxeo quiere ver. El interés no se ha enfriado nada. Lo que se ha enfriado es el cronograma, extendido por circunstancias que ningún lado controla completamente. Una situación legal que debe seguir su curso, una división welter que sigue generando otras peleas obligatorias y un deporte que va a su propio ritmo, sin importar cuánto griten los fans. Para Pacquiao, cada mes que pasa es un mes más cerca de una celebración de cumpleaños para la que nadie está organizando una fiesta aún, y un récord que sigue intentando extender contra nadie más que contra el tiempo. Para Davis, cada mes que pasa sin una resolución de su situación legal es un mes donde su propio equipo tiene que seguir diciéndole a otros campeones, otros promotores y otros aficionados: aún no, pero pronto. Los aficionados han visto este ciclo exacto desarrollarse durante años. Impulso, una demanda específica, un casi suceso, un desvío, y luego silencio, seguido por el ciclo completo, comenzando de nuevo la próxima vez que cualquiera de los dos hombres da una entrevista. Eso es justo lo que vuelve a pasar ahora. Las piezas aún están en el tablero. El interés de ambas esquinas no ha desaparecido. La demanda de peso aún está sentada allí esperando una respuesta. Y en algún lugar más allá del horizonte de 2026, en un año que ambos campamentos ahora parecen estar rodeando independientemente, todavía hay una versión de esta pelea que ambos lados siguen describiendo, con sus propias palabras, como la pelea que en verdad quieren ver.
Hasta entonces, es el mismo estancamiento en el que ha estado durante años. Dos de los nombres más grandes del deporte, separados por una categoría de peso, un caso legal en curso y un calendario que sigue negándose a cooperar, pero nunca separados por la falta de deseo de realmente entrar al ring juntos.